es interesante conocer, primero, y poner en perspectiva el interés y el énfasis que se le está dando a la atención primaria integral de los niños, ¿no? Sí, la verdad es que este es un esfuerzo bastante noble. Yo lo califico como bastante noble porque se está pensando en país, se está pensando en las futuras generaciones, y creo que sin meterme en el campo de la psicología o en el campo de la educación, que no es el mío, pero creo que todos sabemos, y los que tenemos hijos, que los primeros años de un niño son importantes en su desarrollo y pueden moldear o pueden marcar cómo va a ser su vida adulta o su adolescencia. A ver, hablamos en este caso de la implementación de la ley CAPI, que es el Centro de Atención de Primera Instancia, ¿no? Partamos primero sabiendo que la ley Crecer Juntos establece la creación de los CAPI, ¿cierto? Sí, de hecho, el CAPI significa Centro de Atención en la Primera Infancia, y la verdad que esto es una que se retomó ya en estos últimos años, pero no es algo nuevo. O sea, esto venía regulado desde 1983 con la Constitución de la República. Entonces aquí existía una inconstitucionalidad, bueno, se promovió una inconstitucionalidad por omisión, puesto que la Constitución le daba la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para que regulara acerca de esto. En un inicio se habló de salas cunas, pero modernamente ya no se habla de salas cunas, sino que de un CAPI, de un Centro de Atención a la Primera Infancia. Nos dimos desde luego el tiempo para indagar un poco sobre ese factor que identifica precisamente en la Constitución. El artículo 42 dice de la siguiente manera: las leyes, dice, la mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y de la conservación del empleo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas. Aquí está el tema. Ahí está el tema. Salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Es decir, esto viene desde 1983, lo que estaba la Constitución que tenemos vigente. Luego, recuerdo que la Sala de lo Constitucional ordenó crear la famosa ley para salas cunas también, que es esta misma. No, de hecho sí, esto ha venido evolucionando. De hecho existió una ley de salas cunas, pero luego por me imagino estudios que se hicieron por parte del CONAPINA, por parte del gobierno, pues se decidió derogar esta ley e incluirla en lo que se conoce como en la ley nueva que regula la... Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos que lo estableció. O sea, esta vino a sustituir todo esto, pero ¿por qué en el tema, y siendo abogado, por qué en el caso de la Constitución particularmente? Bueno, la Constitución, eso fue en este caso fue una obligación que impuso el legislador, previendo una mejor base para una sociedad. Es decir, que los niños, sobre todo, recuérdense que el trabajo es uno de los derechos sociales fundamentales, y un trabajador o una trabajadora a veces no está tranquilo porque no sabe con quién dejar a sus hijos. O sea, realmente cuántos permisos acerca de esto, o cuántas ausencias laborales puede haber porque el niño no está bien cuidado, porque no tiene con quién cuidarse. Y sobre todo, promover estos centros de atención a la primera infancia busca, creo yo, una muy agresiva para mí, cambio de sociedad, porque no se trata solo... Es un cambio radical. Un cambio radical, porque no se trata, y de hecho esa es la diferencia. O sea, una sala cuna, estamos acostumbrados casi que a un lugar de cuido, ¿sí? Cuido, pero de hecho es interesante, la sentencia de la Sala de lo Constitucional regula y dice que no tiene que ser únicamente un lugar de cuido, sino que tiene que considerarse factores psicológicos, donde se les desarrollen temas motrices, donde se les crea habilidades para la vida. Entonces, no es que sea solo un centro de cuidado, es decir, bueno, aquí lo puede traer y aquí se lo vamos a cuidar en toda la jornada laboral. No sucede así. Un CAPI debe de tener todos los requisitos que establece, pues, el reglamento de la ley Crecer Juntos y para instalación de CAPI. Privado. ¿Las alcaldías sí están obligadas todas? Las alcaldías están obligadas a tener un CAPI, correcto. E incluso habla de gratuitos para ofrecérselo a la población y garantizar el desarrollo integral de la niñez, de la primera infancia. Ok, estamos hablando también de infraestructura, costos operativos, etcétera. Sí, estamos hablando de instalar, estamos hablando de tener un lugar adecuado,
Y de hecho, porque es bien importante, perdón que le interrumpa, porque es importante conocer quiénes están obligados y cuáles son las modalidades precisamente para la implementación de esto, porque hay normas, hay reglas que hay que, digamos, cumplir. Sí, correcto. De hecho, esto fue una de las cosas que se discutió mucho a nivel de modificación legal, porque en un inicio, y sobre todo en el tema de la sala cuna, cuando estaba vigente esa ley, solo existían 3 modalidades, que era instalar dentro del mismo centro de trabajo un CAPI o una sala cuna en aquella época, instalar un CAPI. Eso se sigue manteniendo a la fecha y obviamente pues el empleador va a incurrir con todos los costos, es decir, de equipamiento, de personal a contratar. ¿Qué es lo que no incluye? Pues no incluye, por ejemplo, los pañales, la comida, medicamentos, este tipo de situaciones no incluye. Pero luego el equipamiento y el personal a contratar va por parte del empleador. ¿Qué representa en materia de cumplimiento de esta normativa frente a la realidad de en este caso, sectores privados particularmente? Usted me decía que dentro de esa modalidad que le corresponde al CONAPINA, poder de alguna manera evaluar, es el ente regulador y también es el certificador o autorizador de los espacios. ¿Tiene la opción una empresa que no pueda tener a lo mejor la infraestructura adecuada, poder contratar los servicios aparte, ¿cierto? En esa parte nos quedamos. Exacto, sí, de hecho esa es la tercera modalidad, puede tercerizar este cumplimiento. Esta prestación, este cumplimiento. De hecho sí, fíjense que en la ley que Ser Juntos aparece como una prestación laboral. Entonces, el patrono que tenga pues 100 o más empleados en su planilla está en la obligación de buscar cualquiera de las modalidades que hemos platicado. Y esta de tercerizar o de buscar un CAPI autorizado, si tienen duda, pues a la fecha hay 32 CAPIs autorizados. Esto pues lo he tomado de fuente de la página del CONAPINA. Ustedes pueden ver por departamento cuántos CAPIs autorizados existen, ¿verdad? Pero también cabe preguntarse, bueno, ¿qué edades cubre esta prestación? Y algo muy importante, en la Constitución habla, si usted se fijó, de mujeres, pero esta prestación abarca tanto al padre como a la madre. ¿En qué sentido al padre? Es decir, si el papá... puede darse el caso, por ejemplo, que la mamá trabaje en una empresa que no tenga 100 empleados en planilla. Entonces, el patrono o el empleador no está en la obligación de brindarle esta prestación, pero puede ser que el papá sí trabaje en una empresa donde hay más de 100 empleados. Entonces, en este caso, el papá puede solicitarle a su empleador el beneficio CAPI en cualquiera de las modalidades. Esto es bien importante. El empleador es el que elige cuál modalidad va a entregar como prestación laboral. ¿Sí? Entonces no es que... Recapitulando las modalidades. Sí, es instalar un CAPI dentro de las instalaciones del centro de trabajo, coaligarse o unirse a varias empresas para instalar un CAPI en el mismo municipio, tercerizar, es decir, contratar un CAPI que esté autorizado para que los hijos de los empleados puedan asistir, y cuarto, que el propio trabajador busque un CAPI autorizado y el empleador sea quien le va a entregar el equivalente al costo. ¿Verdad? Esto es importante también. Los costos no es que el colaborador o el trabajador va a elegir el CAPI que bueno, sí, el que le gusta, pero digamos que en temas de costos hay unos aranceles establecidos por el CONAPINA. En este momento estamos hablando de $172 y centavos, bueno, no, $152 y centavos mensuales para entregar como costo máximo de CAPI. Y hay una matrícula que también anda por los $32 aproximadamente. Todo eso está en la página del CONAPINA, donde ustedes pueden informarse más. Esto es un tema creo que importante, y conocer que no solo abarca para las mamás, sino que también abarca a los papás y también incluye hijos por adopción y que estén en las edades de 0 a 4 años. Hay una gran diferencia, de nuevo acotando, entre lo que es una sala cuna y lo que es un CAPI. Un CAPI, ¿no? Correcto. Un CAPI es más integral. Un CAPI integral es complementario, correcto. Estamos hablando de que hay calidad educativa, que estamos hablando de que se preocupan por la psicología, que se preocupan también por la ley Crecer Juntos lo define, por un cuidado cariñoso y sensible. Yo invito a todos
que si no han leído las primeras partes de la ley Crecer Juntos, da muchos conceptos que son relevantes para la niñez, para la primera infancia, niñez y adolescencia. De hecho, la ley, así se llama, Ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia, porque trata de abarcar todas estas edades y en este caso específicamente la primera infancia. A ver, esto es bien importante de nuevo y trato la manera de colocarme sobre la base de preguntar lo básico, ¿no? Lo que se nos viene. Ok, a mí me obligan a instalar un CAPI, pero ¿bajo qué criterios también analizan el tema de mi presupuesto para poder de alguna manera darle fiel cumplimiento a la ley? Sí, de hecho, fíjense que por eso es que esta ley tardó tanto en y ha venido prorrogándose. Se le cambió el nombre, esa lacuna evolucionó, bueno, se le integró. Ojo con eso, se ha venido prorrogando precisamente porque para hacer esos ajustes, que no es malo, yo creo que es bien importante acotar, creo que es necesario decir de que es una prestación muy importante, especialmente cuando el énfasis para los niños en su primera infancia, en su primera edad, necesitan de ese apoyo como tal. Sí, correcto. De hecho, por eso es que dentro de las modificaciones se incluyó esto, que el trabajador puede elegir un CAPI cerca de su circunscripción territorial y que el patrono puede entregar la cantidad de dinero que como máximo establece el CONAPI. Esto se revisa pues cada año por ellos, obviamente temas de inflación, temas de costos, pero lo que usted decía, por eso es muy importante que es el empleador el que decide cuál modalidad va a implementar, porque no todos van a estar en la capacidad de construir un CAPI. Puede ser que a otros les salga mejor contratar uno ya instalado, o por el contrario, es decir, cerca, como vimos en Aguachapán, que hay uno y una persona trabaja en Santa Ana, pero vive en Aguachapán. Bueno, el trabajador vive en Aguachapán, él puede llevar a su hijo cerca de su circunscripción territorial. ¿Cuáles son las principales acciones que el Cuerpo de Bomberos está implementando o tiene preparado para poder de alguna manera garantizar durante este periodo vacacional toda su atención? Bueno, nosotros estamos inmersos en el Sistema Nacional de Protección Civil. Somos una institución que se suma. Estamos trabajando algunos ejes transversales por la época también. Estamos primero desde el 3 de marzo generando limpiezas en los ríos, en las quebradas, es decir, haciendo acciones de mitigación previo a la época lluviosa, es decir, ya tuvimos alguna lluvia, sin embargo, estamos empeñados en esta labor, cumpliendo el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, es decir, anticipándonos a los hechos, trabajando de manera articulada como Sistema Nacional de Protección Civil. La época seca también nos trae algunos inconvenientes, por así decirlo, es decir, los incendios en maleza, incendios forestales, incendios de interfaz que suelen pasar por la época, porque hay una vegetación dispuesta, porque tenemos altas temperaturas, porque tenemos vientos, pero la causa de los incendios siempre sigue siendo factor humano, de manera accidental o manera intencional. No es por el viento, no es porque la vegetación está seca, sino hay... ¿Hay imprudencia en el manejo de...? Incluso hay pirómanos. Hay personas que toman a bien ver fuego, le prenden fuego al bosque. ¿Qué van a hacer o cómo están preparados para enfrentar la fuerza del periodo vacacional? Antes de todo lo que me ha mencionado, existe sin duda alguna un trabajo de promoción, de indagación y sobre todo también de inspección para poder de alguna manera prevenir todas estas situaciones que hemos estado hablando en primera instancia, ¿no? Qué buena pregunta, y esto da pie a hacer énfasis en que gracias a Dios y gracias al pueblo salvadoreño, hoy, desde finales de marzo, tenemos una reducción de un 30% de las emergencias. Yo tengo acá algunas estadísticas. ¿Y por qué digo que es buena su pregunta? Porque los planes de prevención, los planes de mitigación que nosotros lanzamos es con base a las causas de los incendios que tenemos. Entonces, tenemos más de 120 inspectores y capacitadores todos los días en el terreno, haciendo inspecciones en el comercio, en la industria, en instituciones públicas. ¿En escuelas, por ejemplo? En escuelas,
y luego hoy tenemos una reducción del 30% en todas las emergencias. Es decir... Era necesario acotar ese punto importante, porque correcto. si no entramos a un proceso de reconversión, digamos, personal, difícilmente vamos a poder de alguna manera llegar a controlar situaciones de emergencia que a veces se dan por la misma imprudencia de uno. Perfecto, por eso decía importante su pregunta, porque el cuerpo de bomberos antes tenía 7 inspectores nada más. Simplemente no podíamos tener la capacidad de estar capacitando, haciendo inspecciones y obviamente atendiendo emergencias. Ahora, esta reducción, y ojalá primero Dios se mantenga, esto da pie a esa iniciativa del señor presidente Bukele en generar o incorporar estos recursos, tantos humanos en cuanto a equipo, y aquí tenemos los resultados. El hecho de capacitar, de equipar y de dotar de todos los recursos a una institución de servicio es salvar vidas. En este caso, el señor presidente Nayib Bukele, ¿qué es lo que está haciendo? Salvando vidas, propiedades y medio ambiente, equipando a nuestras instituciones. Y hacía referencia que antes teníamos 7 inspectores, ahora tenemos más de 120 y ahora resulta que las emergencias las tenemos en un 30%. ¿Qué indica esto? Esa labor que estamos haciendo de prevención en todo el comercio, la industria, centros escolares, instituciones públicas. ¿Cómo lo hacemos? Identificando aquellas causas que tenemos de incendios que nos han generado aquellos picos, por ejemplo, cilindros de gas, cortocircuitos, etcétera. Nuestros programas van orientados a ello, es decir, las capacitaciones van orientadas a cómo debemos tener nuestras instalaciones eléctricas, qué hacer con el gas propano que tenemos en nuestras casas. Sí. Es decir... El manejo práctico de algo que es cotidiano, permanente, frecuente, como es encender una cocina, por ejemplo. Es correcto. Que a mí me pasó una experiencia, y perdón un poco, voy a colocarme por delante en un ejemplo, que había una especie, llegamos a una de nuestras casas y llegamos y encontramos de la familia, y encontramos un fuerte olor a gas. Entonces, lo primero que dijo mi hijo, el menor, papá, se siente un gran olor a gas. Entonces, y dijo mi otro hijo, dijo, no hay que encender la cocina porque es peligroso. Ahí hay un factor de educación preventivo. Es correcto. Es el que cualquiera puede decir, sí, no pesa, no, pero vale muchísimo, ¿no? Porque está previniendo un accidente, un incendio, ¿no? Es correcto, la educación es sumamente importante. Entonces quería acotar que esas acciones que hacemos en prevención y mitigación están dando resultados. Tenemos en este año más de 100 veces que nos han llamado, lo cual es falso. Más allá de los recursos que se invierten en trasladar los equipos a esta llamada falsa, es que nos alejamos de una emergencia real. Va a haber una persona que requiere el auxilio del cuerpo de bomberos, es decir, está en un accidente de tránsito y demanda ese auxilio, y nosotros, por estar atendiendo una llamada falsa, nos alejamos de la zona. Así que pedirle al pueblo salvadoreño que nosotros somos 724, somos una institución al servicio, pero que no nos hagan llamadas falsas, porque tenemos gasto de recursos, pero lo más importante es que nos podemos alejar de una emergencia real. No queremos que en nuestro país pase, pero en otros países han habido ocasiones en donde los bomberos, trasladándose a una emergencia falsa, suele pasar que tienen algún accidente o incluso han fallecido bomberos yendo a una emergencia falsa. ¿Y esa es una acción pervertida? ¿De qué tipología o comportamiento de personas puede hacerlo? ¿Lo puede hacer un niño? Eso sucede mucho en Estados Unidos. Creo que se identificó mucho que los niños, por perdón el término, no sé si es para el término de travesura, pero también hay otros, por decirlo, que ya lo hacen con un nivel de conciencia mayor. El país, para nadie es un secreto que en el pasado estaba predominante mucho pandilleros, vagos y todo esto, ¿no? ¿De dónde viene eso? Sí, nosotros tenemos registros de niños y de personas adultas también. ¿Que lo hacen por qué? El año pasado tuvimos 136 llamadas falsas, ahora llevamos 117 llamadas falsas. No sé cuál es el objetivo, quizás ver el camión pasar, burlarse de nosotros que estamos yendo y que falsa la llamada. La verdad, no pudiese dar un diagnóstico de decir qué es lo que pasa. Sin embargo, tenemos este tipo de llamadas y quería aprovechar la ocasión para decir que no nos hagan este tipo de llamadas por los gastos de recursos
y reiterar, nos alejamos de una emergencia real. Que siempre ha sido motivo de preocupación es el tema de los accidentes viales. Definitivamente nosotros, y gracias por la oportunidad de estos espacios que nos brindan, generamos en este caso una serie de recomendaciones. Primero, si vamos a salir de casa, hay algunos electrodomésticos que deben de quedar desconectados definitivamente, ventiladores, equipos de sonido, planchas, etcétera. Debemos de desconectar todos estos electrodomésticos. Dos, revisar nuestras cocinas. Tenemos un pico estadístico que en las vacaciones, tanto Semana Santa, agosto y diciembre, tenemos muchos incidentes a consecuencia de fugas de gas propano. En este caso, ¿cuántas veces hemos cambiado esa manguera celeste con ese regulador que nos venden con la cocina? Hay una abrazadera metálica que está por la parte posterior de la cocina en donde se conecta el gas, obviamente. Eso debe de revisarse. Damos esta recomendación por estas razones, porque tenemos picos estadísticos en donde tenemos mucha incidencia de incendios en estas épocas. El gas propano, decía, no huele, sino que se le agrega un químico que se llama mercaptano para poder identificar la fuga. Decir que las fugas de gas propano sin incendio son más peligrosas que con incendio, porque cuando está sin incendio yo no puedo visualizar hasta dónde está la fuga y puedo hacer que yo ingrese a esa área y pueda tener afectaciones importantes, incluso fatalidades a consecuencia de la deflagración que genera al momento que el gas encuentra una fuente de ignición. Si yo entro a mi casa y encuentro ese olor a gas, si dejé la luz encendida, no intente apagarla, porque al accionar el switch que enciende la lámpara, ese switch genera una chispa, lo cual es suficiente como para incendiar el gas que está fugado. Puede hacer que en mi calzado lleve una piedra que se incrusta en la suela del zapato, y al hacer fricción con el piso también se puede generar una fuente de ignición que pueda generar esa ignición, valga la redundancia, del gas que está fugado. Así que hacemos estas recomendaciones. En cuanto a los vehículos, usted hablaba de la accidentabilidad. Hay que hacer unas revisiones mecánicas, obviamente, en el sistema eléctrico, hidráulico, llantas. Y vamos a hablar de un tema importante, es decir, llevar todos esos accesorios que por ley es obligación, obviamente, llevarlo: la llanta de repuesto, el hidráulico para poder subir el vehículo y hacer un cambio de llanta en caso de ser necesario, el cono, y vamos a hablar del extintor. Mayor, yo creo que aquí es importante, y voy a correr, perdón, en el tiempo porque se nos está yendo, es el tema que toda esta, digamos, logística debe de ir acompañada de un proceso de equipamiento, ¿no? Y entrenamiento que tienen ustedes. ¿Qué tanto o de qué manera el equipamiento proporcionado, en este caso a través del presupuesto que se les asigna, ha mejorado esa respuesta de emergencia de la que estamos hablando? Bueno, nosotros, por eso decía, estamos con más de 120 inspectores en la calle todos los días verificando el sector comercio. Y bien equipados, a eso me refiero. ¿Existen las condiciones de equipamiento necesarias para poder darle respuesta a esa emergencia? Definitivamente. Yo ingresé al Cuerpo de Bomberos en el 91, en donde teníamos un casco viejo y una Ahora el capa presupuesto vieja. lo cubre. Ahora tenemos un presupuesto, tenemos los recursos necesarios, los bomberos tienen equipo de protección personal bajo norma, no es industrial, bajo norma, es decir, equipo profesional para el Cuerpo de Bomberos. Tenemos las capacitaciones, los procesos de formación que son importantes. Destacar que ahora el Cuerpo de Bomberos tiene una carrera universitaria que se llama Salvamento y Extinción de Incendios. Es decir, no solo nos estamos certificando de manera internacional, sino que también hay una carrera universitaria afín a nuestra institución. Estos procesos deben de ser integrales: equipamiento, talento humano, procesos de formación, porque uno solo no basta, sino que debe ser integral para poder generar una buena respuesta, para cortar los tiempos, para ser más eficientes, para ser más eficaces y, por qué no decirlo, para ser oportuno cuando el pueblo salvadoreño nos lo demanda.